Tres. Bueno, buenas tardes. Nosotros le vamos a presentar el caso integrador de síndrome de Guillain-Barré de técnicas de fisioterapia. Mi grupo está conformado por Laura Valentina Arias, Laura Sofía Bolaños, Ana María Domínguez, Omaira El Pilar Ocoro y quien les habla, Sabet Vanessa Díaz. Bueno, aquí tenemos el consentimiento informado y pues el paciente aceptó voluntariamente participar en este proceso. Bueno, nombre completo del paciente es Alessandro Conti, nació el 15 de marzo de 1977, lugar de nacimiento en Italia, género masculino, estrato socioeconómico clase media, etnia itálico, nivel educativo profesional, ocupación arquitecto y seguridad social es la INPS. El paciente es remitido al servicio de urgencia y neurología y el área de fisioterapia debido a la presencia de debilidad muscular progresiva, arreflexia, alteración en la movilidad gruesa y fina, compromiso respiratorio, tos débil e inefectiva, dolor musculoesquelético y limitación en actividades básicas de la vida diaria. En el diagnóstico médico tenemos que es el síndrome de Guillain-Barré. Eh, bueno, estos son algunos exámenes clínicos que le hicieron al paciente, que son análisis bioquímicos paraclínicos, análisis de líquido cefalorraquídeo, tinción de Gram en líquido cefalorraquídeo, pruebas de COVID y pruebas de VAR para detectar tuberculosis. En los antecedentes familiares tenemos que el abuelo es hipertenso y la abuela es diabética. En el patológico tenemos que el paciente tiene diabetes tipo 2 y hipertensión. En los psicológicos, el paciente refiere angustia por su situación de salud actual. Y en el farmacológico, pues tiene analgésicos para el dolor. Casualmente consume alcohol. eh, en la actividad física, él jugaba fútbol. Vive con sus hijos y su esposa. Viven en Italia, en un apartamento en el piso doceavo, con todos los servicios públicos disponibles. Este paciente tiene 48 años, fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré masculino, es diestro, residente en Italia y actualmente en Colombia por vacaciones. Vive con su esposa y sus dos hijos, trabaja como arquitecto en una compañía constructora de Nápoles, en Nápoles. Antecedentes personales, pues tiene diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Antecedentes familiares de hipertensión y diabetes. El paciente refiere inicio de síntomas el 29 de agosto del 2025, posterior a cuadro gripal y contacto con una persona positiva para COVID. Presentó debilidad muscular progresiva, disestesias en extremidades y ausencia de reflejo osteoendinosos en la exploración neurológica. Se evidenció fuerza muscular proximal disminuida en 3 sobre 5 en miembros inferiores. Hipotonía distal, alteración de balance y transferencia, aunque conserva comunicación y cognición intactas. En las ayudas diagnósticas, pues del laboratorio clínico se le hizo hemograma completo, perfil metabólico, velocidad de sedimentación globular y proteína C. Estudio de líquido cefalorraquídeo, citoquímico de líquido cefalorraquídeo con evidencia de disociación albúmino citológica. Tinción de Gram, pruebas de VAR para detectar tuberculosis. Neurofisiología, esa es para confirmar el diagnóstico y se le hizo electromiografía, velocidad de conducción nerviosa periférica, ondas F y potenciales evocados. En la imaginología se le hizo una resonancia magnética de columna lumbosacra, engrosamiento y realce de raíces nerviosas. En la evaluación cardiorrespiratoria se le realizó gasometría arterial, espirometría, osimetría de pulso, monitorización de tensión arterial y frecuencia cardíaca por
disautonomía. Bueno, continuando con el diagnóstico de nuestro paciente, tenemos que el síndrome de Guillain-Barré, la cual se caracteriza principalmente por atacar el sistema nervioso periférico, provocando así debilidad progresiva y, y disminución de los reflejos. Su fisiopatología se puede explicar en tres etapas. En la etapa 1, donde ocurre el desencadenamiento inmunológico, que es cuando hay un contacto con bacterias o infecciones previas, como lo son el virus de Epstein-Barr, o en el caso de nuestro paciente, que contacto con el virus del SARS-CoV-2. Estos virus, estas infecciones provocan una respuesta inmunitaria cruzada, lo que hace que el sistema que produce anticuerpos confunda estos anticuerpos del virus y ataquen a los nervios periféricos, confundiéndolos con antígenos virales o bacterianos. En la etapa 2, donde ocurre el ataque a la mielina y al axón, que se divide en la forma desmelinizante y en la forma axonal. En la forma desmelinizante, los linfocitos T y los macrófagos atacan directamente a las vainas de la mielina y esto ocurre que la conducción nerviosa sea débil o se corte. Mientras que en la forma axonal, los anticuerpos atacan directamente a los axones motores. Esto causa la degeneración axonal. En la etapa 3, donde ya ocurre la inflamación y la disfunción neuromuscular, que es donde ya se produce la inflamación en las raíces nerviosas y los nervios periféricos. Esto produce una infiltración de las células inmunes, lo que produce bloqueos de conducción, disminución en la fuerza muscular, alteración sensorial y arrefesia. Todas estas etapas y estos factores resultan en el síndrome de Guillain-Barré. Para la evaluación por sistemas, para el sistema cardiovascular, tenemos resaltando lo más relevante, que el paciente presenta una hipertensión, matidez en la percusión, matidez en la base derecha. Para la auscultación, presenta murmullos vesiculares disminuidos en las bases, presenta roncos y sibilancias apicales. Para el sistema neuromuscular tenemos que tanto la marcha, la locomoción, equilibrio, función motora, transferencias y traslados se encuentran alterados. En el sistema musculoesquelético también se encuentra alterado tanto la fuerza gruesa, la simetría, el rango de movimiento y tiene un índice de masa corporal de un 21.6, lo que lo ubica en un normopeso. Para el sistema tegumentario tenemos eh, alterado el color cutáneo, lo cual puede ser como consecuencia a la diabetes mellitus, mientras la presencia de cicatrices el paciente no presenta alteraciones. Para el sistema neurológico, el paciente se encuentra eh, totalmente bien, tanto en comunicación, cognición, lenguaje y emocional conductual. Bueno, seguimos con la correlación clínica patológica. Iniciamos por la desmilanización periférica por respuesta autoinmune postinfecciosa. Esto afecta los nervios periféricos motores y se encuentra como signos y síntomas la debilidad progresiva en extremidades, dificultad para caminar y mantenerse de pie. Seguimos por la afectación de fibras sensitivas, en donde se afectan los nervios periféricos sensitivos y nos da una distesia en pies, manos y cara, más una disminución de sensibilidad distal. Seguimos por la interrupción de la conducción nerviosa, en la cual la estructura afectada es la mielina de nervios periféricos, dando como signo y síntoma areflexia generalizada. Seguimos por la denervación de músculos respiratorios, en los cuales afecta los músculos respiratorios como los intercostales y el diafragma, dándole un signo y síntoma, lo que es la tos débil, patrón respiratorio costal superior, roncos y sibilancias.
Seguimos por la disfunción automática por afectación del sistema nervioso periférico, afectando el sistema nervioso autónomo, dando como signo y síntoma hipertensión arterial elevada y una leve dificultad respiratoria. Seguimos por la pérdida de fuerza y movilidad por compromiso neuromuscular, lo cual afecta a los músculos locomotores como los miembros inferiores y superiores y el tronco, dándonos una limitación de rangos articulares, dolor de hombros, rodillas y postura desviada. Y por último, seguimos por el compromiso tegumentario por inmovilidad prolongada, el cual afecta piel en puntos de presión, dando una eritema en isquiones y talones. Seguimos por el modelo cinesiopatológico. Iniciamos por la célula que crea respuesta autoinmune contra la mielina periférica, dando esto por una desmielinización y bloqueo de conducción nerviosa. Seguimos por la estructura, que son los nervios periféricos y raíces espinales afectados, dando esto una pérdida de transmisión motora y sensitiva, debilidad distal y proximal, más una arreflexia y disestesis. Seguimos por la parte de los sistemas, se afecta el sistema neuromuscular y el respiratorio. Tenemos por individuo que es un paciente de 48 años, masculino, pérdida de independencia funcional, dolor, alteración postural y angustia psicológica. Seguimos por la familia, que es un impacto emocional y social y una separación de esposa e hijos. En la sociedad hay una limitación en el rol laboral y social y una disminución de participación comunitaria. Seguimos por el modelo cinesiológico. Iniciamos por la base, que es la parálisis flácida progresiva, debilidad muscular progresiva. Esto da una dificultad para caminar, estar de pie, realizar movimientos finos con manos y postura desviada. Seguimos por el modulador, que es la desmelenización, arreflexia, hipotonía distal, reflejos ausentes. Esto hace una alteración del tronco, la parte motora, fatiga, dificultad en transiciones posturales. Seguimos por la parte biomecánica, que es la alteración de la marcha, postura y la movilidad, dando una limitación en desplazamientos, riesgos de caídas, dependencia parcial en actividades básicas. Seguimos por el sostén, que es la tos débil e inefectiva, patrón respiratorio costal superior, el murmullo vesicular disminuido y la frecuencia arterial elevada, creando esto riesgo de complicaciones respiratorias, dificultad para eliminar secreciones y una fatiga generalizada. Y por último, el cognitivo afectivo, que da una angustia por no poder regresar a Italia ni trabajar, y la función social reducida, creando un aislamiento de amigos y actividades recreativas. En las categorías de medición tenemos que evaluamos el dolor, la ventilación y respiración, la integridad sensorial, características antropométricas, integridad tegumentaria, integridad esquelética, la postura, la integridad de movilidad articular, rangos de movimiento, desempeño muscular, balance y marcha. Como primera categoría, pues tenemos el dolor, la cual utilizamos la escala de EVA. En esa tuvimos un dolor de hombros de 5/10 y un dolor de caderas y rodillas de 6/10. También la ventilación y respiración, la cual utilizamos la presión inspiratoria máxima y la capacidad vital forzada, en la cual tuvimos hallazgos como la presión inspirada máxima, que sería debilidad en los músculos inspiratorios, que sería el diafragma y los intercostales. También tuvimos una tos débil e incapacidad de generar presión superficial. Y también obtuvimos una disminución significativa en la refleja insuficiente en los músculos respiratorios. También tuvimos en la capacidad vital forzada una expansibilidad torácica reducida y un patrón restrictivo. También tuvimos debilidad para mantener bipedestación
y debilidad generalizada. Esto puede afectar la coordinación y la respiración, la cual encontramos una disminución en el patrón restrictivo secundario a debilidades neuromusculares. En la integridad sensorial utilizamos el examen sensorial superficial y profundo, el cual tuvimos como hallazgo una disminución de la sensibilidad en extremidades superiores y en las manos, y encontramos disestesia. También encontramos la propiocepción alterada, sensibilidad reducida en todas las modalidades. En las características antropométricas utilizamos el índice de masa corporal. Él se encuentra en un 21,6, que sería normopeso. En la integridad indocumentaria utilizamos la escala de Braden, la cual encontramos piel íntegra y encontramos eritemas en puntos de presión, que serían los isquiones y talones. También encontramos un edema grado 2 en miembros inferiores. En la integridad esquelética utilizamos la goniometría para rangos articulares y utilizamos observación funcional y palpación para el dolor y limitación, en la cual hallamos rangos articulares alterados como en hombros, que la flexión solo es de 130 grados y la abducción de 120 grados. En la rodilla, una flexión y una extensión de 115 grados menores de 5 grados. También en tobillos, en la dorsi y en la planti. En la dorsi nos dio 5 grados y en la planti 35 grados. En la postura utilizamos el test de plomada, el cual tuvimos un hallazgo que había desviación en el tronco hacia la derecha. También encontramos que la postura compensaba la debilidad muscular y la base de sustentación era muy amplia. También tenía dificultad para mantener la bipedestación por más de pocos segundos. En la integridad de movilidad articular utilizamos el screening articular. En flexión, le decimos al paciente que por favor eleve el brazo hacia adelante lo más arriba que pueda. Y en extensión, que lo lleve el brazo hacia atrás. En abducción, por favor separe el brazo hacia el lado como si quisiera levantarlo por encima de la cabeza, el cual nos dio un resultado que tenía una restricción moderada en la movilidad. También utilizamos el screening en otros en miembros inferiores, que serían la flexión, diciéndole al paciente que por favor doble la rodilla llevándola al talón hacia los glúteos. Y en extensión, estire la rodilla hasta dejarla completamente recta. Esto nos dio como resultado que el paciente presenta un déficit de extensión que compromete la estabilidad de bipedestación y marcha. También en la dorsiflexión le decimos que lleve la punta del pie hacia arriba como si quisiera mirar sus dedos, y en la plantiflexión empuje la punta del pie hacia abajo como si presionara como un pedal. Y esto nos dio un resultado que el paciente presenta una limitación marcada en la dorsiflexión, lo que afecta la fase de apoyo y el paso durante la marcha. También evaluamos el deltoides anterior y el deltoides medio. En esta utilizamos la escala de Daniels, que nos dio un 2 positivo y sobre 5. Y esto da un movimiento completo con ayuda de gravedad. Esto nos da un hallazgo que la fuerza está reducida, pero es incapaz de mantenerla contra la resistencia moderada. Es una resistencia moderada. La limitación funcional en alcances y actividades por encima de la cabeza. También evaluamos los isquiotibiales y el cuádriceps, el cual nos dio un -3 sobre 5 de la escala de Daniels, que es un movimiento incompleto contra la gravedad, el cual nos da a entender que tiene un déficit de fuerza moderado con dificultad para estabilizar rodilla en bipedestación y marcha, y da esto a riesgo de fatiga rápida. En dorsiflexión y en plantiflexión nos dio un -2 de 5 de Daniels, que es un movimiento parcial sin vencer la gravedad. Y esto nos da a entender que su fuerza es muy reducida e incapaz de vencer la gravedad. Esto afecta la fase de apoyo y despegue en la marcha. Tiene mucho riesgo de caída.
En la marcha y balance utilizamos el test de Tinetti, el cual tuvo una puntuación de 15 a 28, lo que indica alto riesgo de caídas y dependencia parcial para desplazarse y requiere asistencia y ayudas técnicas. Aquí tenemos el perfil de funcionamiento con sus respectivos códigos. Y pues en el RPC eh, colocamos los códigos con sus respectivas deficiencias y calificadores. En el diagnóstico tenemos que el paciente presenta una deficiencia moderada en las funciones corporales relacionadas con el tono muscular, la fuerza muscular, el equilibrio y las funciones respiratorias, que compromete la categoría de medición de desempeño muscular, movimientos y ventilación y respiración, debido a una deficiencia moderada en las estructuras del miembro superior e inferior, lo que ocasiona una limitación moderada para la capacidad de realizar movimientos completos, mantenerse de pie y caminar, y una restricción moderada en la participación de actividades de la vida diaria y participación social. Se evidencia la presencia de facilitadores moderados como las familiares cercanos que contribuyen al logro funcional y factores emocionales que influyen en su proceso de recuperación. Como objetivo general tenemos que mejorar la funcionalidad global del paciente mediante la optimización de la fuerza muscular, el control postural y la capacidad respiratoria, favoreciendo su independencia progresiva en las actividades de la vida diaria y su reintegración a la rutina laboral y social. En objetivos específicos tenemos objetivos a corto plazo que van de la semana 1 a la 2. Incrementar la activación muscular inicial mediante ejercicios isométricos y asistidos, logrando mejorar al menos la mitad en puntos en la escala MRC en los grupos musculares más afectados. Mantener los rangos de movimientos articulares funcionales en todas las extremidades mediante movilizaciones pasivas y asistidas. Mejorar la expansión torácica y la ventilación mediante ejercicios diafragmáticos y costales, aumentando la capacidad para realizar respiraciones más profundas. Disminuir el dolor en hombros, caderas y rodillas al menos 2 puntos de la escala de EVA. Prevenir complicaciones como úlceras por presión, edema y retracciones mediante cambios posturales y cuidados de la piel. En objetivos a mediano plazo, que van de la semana 3 a la sexta, tenemos mejorar la fuerza muscular global, logrando un aumento de al menos 1 punto en la escala MRC en extremidades superiores e inferiores. Optimizar el control postural en sedente y bipedestación, logrando mantener la postura alineada por más de 1 minuto sin asistencia. Reeducar patrones de marcha en paralelas, alcanzando de 3 a 5 metros con asistencia mínima. Mejorar la coordinación y propiocepción, logrando mayor precisión en actividades dirigidas de miembros superiores e inferiores. Aumentar la capacidad respiratoria funcional, logrando mayor tolerancia al esfuerzo sin desaturación y una de las más efectivas. Como objetivos a largo plazo, que van de la semana sexta a la 12 o más semanas, tenemos fortalecer la motricidad fina y destreza manual, logrando realizar actividades como abotonar, escribir o manipular objetos con mayor precisión. Alcanzar independencia en actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, higiene personal y alimentación sin asistencia. Caminar de manera funcional distancias mayores a 20 a 30 metros con o sin asistencia, ayudas técnicas. Reducir la fatiga mejorando la tolerancia al ejercicio terapéutico durante sesiones completas sin pausas excesivas. Favorecer la reintegración progresiva a la rutina social y laboral según la evolución neuromuscular y funcional del paciente. En el pronóstico, según ACTA, tenemos un aspecto que vamos a tener en cuenta que sería la capacidad respiratoria y eliminación de secreciones, el cual vamos a ver una mejoría funcional rápida y progresiva con intervención respiratoria intensa. Vamos a realizar técnicas de expansión torácica
higiene bronquial y tos asistida. Este va en plazo estimado de 1 a 3 semanas. Este es un tipo de pronóstico favorable y se va a realizar a corto plazo. También vamos a tener en cuenta la fuerza muscular y movilidad y control postural. Vamos a hacer una recuperación progresiva de la fuerza y el control motor mediante el fortalecimiento segmentario. Vamos a reeducar la sensoromotora y entrenamiento postural y la marcha. Esto lo vamos a realizar de 4 a 12 semanas y esto se ve como un pronóstico reservado favorable. También depende de la velocidad de la remielización y la presencia de fatiga neuromuscular. Esto es a mediano plazo. También vamos a tener en cuenta el dolor, la fatiga y el manejo de complicaciones secundarias. En esta vamos a reducir significativamente el dolor y la fatiga con movilizaciones dosificadas. Vamos a también realizar técnicas analgésicas, también posicionamientos y prevención de úlceras. Esto va de 1 a 4 semanas. Este es un pronóstico favorable y se va a realizar a corto plazo. También realizamos un pronóstico según la CIP, entonces las funciones corporales que se ven afectadas sería la función de la potencia muscular, el cual vamos a ver una mejoría progresiva con fortalecimiento segmentario. Esta se espera un aumento de la fuerza entre 1 a 2 puntos en la MRC mediante la neuroestimulación y también vamos a realizar ejercicios dosificados y control de la fatiga. Esto lo vamos a realizar en un plazo de corto plazo. En funciones de la respiración, vamos a mejorar la importancia con técnicas respiratorias, que sería una expansión torácica y manejo de secreciones. Vamos a disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares a mediano plazo. También vamos a realizar esta en funciones táctiles propioceptivas, que vamos a recuperar lentamente mediante posibles estimulaciones sensoriales. Vamos a reeducar la propiocepción y las actividades funcionales que se haría a mediano plazo. En las estructuras corporales vamos a ver las estructuras del sistema nervioso periférico. La rehabilitación progresiva. Vamos a ver una recuperación dependiente del grado de afectación axonal y vamos a ver una evolución lenta pero positiva con rehabilitación intensa. Esto lo vamos a ver a mediano plazo. También tenemos una afectación en las estructuras como serían las extremidades superiores e inferiores, pero vamos a ver una mejoría funcional notable con prevención de retracciones y fortalecimiento. También vamos a ver una recuperación de los rangos articulares a mediano plazo. En las actividades y participación vamos a vamos a ver el cambiar y mantener posiciones del cuerpo. Esta pues espera la independencia progresiva en sedente, bipedestación y transferencias de nuestro paciente que se daría a mediano plazo. También tenemos caminar, que sería mejorar con entrenamientos la marcha, el control postural y fortalecimiento. Vamos a requerir apoyo inicial de ayudas técnicas. Esto se va a realizar a mediano plazo. También vamos a integrar el trabajo y la participación social, que sería una reintegración gradual según la recuperación funcional y emocional de nuestro paciente. Esto dependerá de procesos motores globales, que sería a mediano plazo. Y también tenemos lavarse y cuidarse. Vamos a alcanzar independencia parcial o total en actividades de la vida diaria que conforme mejor fuerza, coordinación y coordinación fina. Esto sería muy a largo plazo. En facilitadores, pues tenemos que él tiene familiares cercanos y ahí utilizaríamos educación en casa. Bueno, seguimos con la movilidad articular. En técnicas tenemos las movilizaciones pasivas y activas asistidas en hombros, cadera y rodillas. El tipo es una técnica manual y asistida para preservar movilidad y prevenir rigidez. Se realiza de 2 veces al día con una intensidad en pasivas con una amplitud completa sin dolor y en activa asistido se hace con un esfuerzo submáximo con apoyo.
El tiempo es de 8 a 12 repeticiones por articulación. Están los estiramientos suaves, que es de tipo, son unos ejercicios de elongación estática enfocados en grandes grupos musculares. La frecuencia es de 1 a 2 veces al día, con una intensidad submáxima hasta sensación de tensión leve sin dolor. Y en tiempo es mantener cada estiramiento de 20 a 30 segundos. Bueno, ejercicios activos asistidos en miembros superiores e inferiores. Tipo, movimientos guiados con ayuda del terapeuta o dispositivos. Frecuencia, 1 o 2 veces al día. Intensidad baja con asistencia parcial progresar según tolerancia. El tiempo de 10 a 15 minutos por sección. Bandas elásticas de baja resistencia, sal deltoides, el cuádriceps y los dorsiflexores. Tipos, ejercicios en rangos funcionales con resistencia elástica de 3 a 4 veces por semana. La intensidad es baja a moderada, bandas ligeras, progresión gradual de 15 a 20 minutos por sesión. Ejercicios isométricos en músculos proximales, contracciones sin movimiento articular. La frecuencia es diaria, intensidad baja a moderada, contracciones mantenidas de 5 a 10 segundos y 10 minutos por sesión. Técnica descendente a bipedestación con apoyo. Tipo, práctica funcional con apoyo manual o barras. Frecuencia, diario, varias repeticiones en cada sección. Intensidad baja al inicio, asistencia parcial, progresar a mínima ayuda. Tiempo, de 10 a 15 minutos por sección. De cama a silla con asistencia progresiva. El tipo es transferencia con ayuda del terapeuta, luego con dispositivos. Frecuencia, diario, según rutinas de autocuidado. Intensidad, baja, moderada, asistencia progresiva hasta independencia. Tiempo, 10 a 15 minutos por sesión. Ejercicio excedente con cambios de peso laterales y anteroposteriores en sedente. Frecuencia diaria, intensidad baja, movimientos controlados dentro de base de apoyo y tiempo 10 minutos por sesión. Aquí tenemos pues las evidencias fotográficas. Y algunos videos de las técnicas realizadas. Como meta principal tenemos restablecer de manera progresiva e integrar la funcionalidad global del paciente mediante la optimización de los sistemas neuromuscular, respiratorio, sensoromotor y postural, con el fin de recuperar la fuerza muscular, la coordinación, la movilidad articular, la capacidad ventilatoria y el control postural necesarios para alcanzar una marcha funcional, un adecuado desempeño de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y la reintegración efectiva en su entorno personal, social y laboral. Todo ello mediante un abordaje fisioterapéutico basado en la neuroplasticidad, el reaprendizaje motor y la dosificación adecuada. Bueno, y ya para concluir, tenemos que el paciente con síndrome de Guillain-Barré presenta compromiso neuromuscular y respiratorio que afecta su fuerza, su movilidad y la funcionalidad. Con el manejo fisioterapéutico integral orientado a mejorar la fuerza,
la capacidad respiratoria y el control postural, y considerando también sus factores y los facilitadores, se espera una recuperación progresiva que le permita retomar su independencia y las actividades diarias.